Hola amigos, qué bueno poder estar en este día otra vez estudiando la palabra de Dios, disfrutando de las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Ahí donde está, le invito a que hagamos una oración y que le entreguemos este momento a Dios y declaremos con fe, creyendo que lo que vamos a aprender en este día servirá para la eternidad en nosotros. Padre, bendigo este día, te doy gracias porque nos permites aprovechar este tiempo especial aprendiendo de la riqueza, Señor, de tu palabra. Declaro, Padre de los cielos, que nos aprovecha porque la recibimos con fe, que somos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Te bendigo por cada persona que ha tomado su tiempo, Señor, para aprender de ti y para transformar sus días. Te alabo, Señor, y te pido de manera especial que seas tú ahora, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu ahora obrando y transformando, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hoy vamos a estudiar algo sensacional, algo maravilloso. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Sentarnos a escuchar las noticias y ver las noticias, nos llenamos de una cantidad de información y generalmente es información negativa, es información mala acerca de nuestra nación, acerca de la ciudad donde vivimos y acerca de las naciones del mundo entero. Situaciones de destrucción, situaciones de guerra, situaciones de hambre, situaciones de catástrofes, cosas horribles que están ocurriendo, han ocurrido desde antes y siguen ocurriendo en la actualidad. Pero dice aquí la palabra de Dios: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y yo le hago la pregunta: ¿cuánto conoce usted a Dios? ¿Se ha preguntado si lo conoce porque se lo contaron sus padres, sus ancestros, porque lo aprendió en el colegio, porque alguien le dijo que Dios es bueno y bueno, tenemos que creer que Él es bueno? ¿O qué sabemos? ¿Realmente conocemos el Dios que habla la Biblia? Y para eso les invito a que hagamos un recorrido con varios personajes que vamos a estudiar y que miremos qué características nosotros tenemos de ellos, para las positivas para continuarlas mejorando y las negativas para quitarlas de nuestras vidas y también, por supuesto, vivir una vida diferente. Vamos a iniciar con David. David en 1 Samuel 17, desde el verso 26. David era un muchacho joven de baja estatura y se encargaba de cuidar las ovejas de su papá. Estaba el pueblo de Israel en guerra, era época en la cual Saúl era el rey. Y el papá de David llamó a David de detrás de las ovejas del redil y le dice: vaya y dése cuenta cómo están sus hermanos, lléveles este pan, llévele este queso, y le mandó algunos víveres y de paso pregúnteles cómo están, traiga prenda de ellos y hágame saber ellos cómo se encuentran. Y bueno, David se fue, llegó y se encontró con una situación tremenda, y era cuando el paladín Goliat estaba enfrentando al ejército de Israel. Y entonces David empezó a preguntar que qué harán al varón que mate a ese filisteo y quite la afrenta de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que afrente a los escuadrones del Dios viviente? Él estaba preguntando a los demás y bueno, le contaron todo lo que iba a recibir. Sin embargo, su hermano Eliab, que era un guerrero, era el hermano mayor, lo oyó, la palabra de Dios, hablar con las demás personas y preguntarle lo mismo. Y le dio ira y le dijo contra David: ¿para qué has venido? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu presuntuosidad y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. Totalmente equivocado el hombre, todo por una pregunta que hizo David. Bueno, él siguió, no le importó lo que dijo su hermano, le dijo: ay, pero era solo una pregunta, estoy preguntando, ¿qué tiene de malo? Y siguió preguntando, no se quedó con esa respuesta. Pero resulta que esas palabras fueron oídas por Saúl, fueron y se las contaron, lo que David estaba diciendo, fueron y se lo contaron a Saúl. Y vino Saúl y le dice a David:
No, primero, miren lo que le dice David a Saúl en el verso 32. No desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él, por causa del filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, un enanito o una persona muy pequeña contra un gigante. Y bueno, y todas las condiciones que tiene Goliat, de las características de Goliat. Pero Saúl le respondió a David: no podrás ir contra este filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. O sea, tú eres un muchacho y no tienes experiencia. Pero David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre. O sea, como si eso fuera mucho, pero fíjense que sí era bastante. Y si viene un león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él. O sea, imagínense él, el pequeñín David, detrás del león y detrás del oso. Dice, se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo, pues a varazos. El hecho es que lo mataba. Pero miren esto espectacular. Sea león o sea oso, tu siervo los ha matado todos. Y después dice, ¿y este es filisteo quién es para que venga y trate mal al ejército del Dios viviente? Y añadió, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, ve y Jehová sea contigo. Aquí hay algo que cambia completamente el panorama. No importa que sea pequeño, no importa que no tenga experiencia, no importa lo que él sea, lo que diga su hermano, lo que piense su papá, lo que piense el rey. David conocía a Dios y sabía lo que Dios podía hacer frente a una circunstancia difícil. Él no veía tan grande a Goliat. ¿Por qué? Porque él ya se había enfrentado a osos y a leones, que no son pequeñitos y que no tienen, digamos, raciocinio, no tienen misericordia. Goliat tampoco la tenía, pero David se había enfrentado y sabía que se había enfrentado no con su propia fuerza ni en sus propias capacidades, sino que el Dios que lo había librado de la garra del león y del oso, igualmente lo iba a librar de esta circunstancia difícil. Tenía un conocimiento de lo que es el Señor por su propia vivencia. ¿Estamos nosotros teniendo el conocimiento de Dios y lo que Dios puede hacer en nosotros por las vivencias de los demás? Su hermano para nada consideraba que David pudiera hacer algo, porque tenía un concepto completamente diferente y no tenía el concepto que David tenía de Dios. El rey igualmente. Pero basta con que nosotros tengamos un conocimiento correcto y concreto de Dios en nuestras vidas para tomar decisiones acertadas. Entonces vemos que David no se dejó intimidar por lo que dijera el rey, el papá o los hermanos, sino que tomó decisiones sabias y tomó una decisión que lo catapultó y lo sacó del redil de las ovejas a ser ¿qué? El rey de Israel durante 40 años. Y miren este final que tuvo David. En Primera de Crónicas 29 del 26 al 28, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Qué hizo David de diferente? Tenía un conocimiento pleno de Dios. Conocía el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la templanza de Dios. Conocía lo que Dios podía hacer en su vida y a través de su vida, que él no era el inmaduro, el pequeño, el inexperto, el incapaz, sino que el Dios al cual él temía era el que hacía las cosas a través de su vida. Ahora veamos otro personaje. Tengamos ahí bien claro lo que era David. Jueces 6 del 3 al 16. Gedeón. Estaban siendo atacados y todo lo que ellos sembraban se los robaban. Dice, porque sucedía que cuando los de Israel acababan de sembrar, los madianitas venían con los amalecitas y con los hijos de Oriente, o sea, un montón, y subían contra ellos
y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaba sustento alguno en Israel, ni cordero, ni buey, ni asno. O sea, les robaban absolutamente todo. La cosecha como los animales que tenían. Porque subían con sus ganados y tiendas y bueno, y empezaron les robaba todas las cosas. Sin embargo, en el verso 12, dice, se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón. Un día que él estaba sacando lo que habían sembrado. Dice, estaba desgranando espigas en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y entonces se le apareció el ángel de Dios y le dijo, el Señor esté contigo, varón fuerte y valiente. Pero Gedeón contestó, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿cómo es que ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos relataron diciendo, Jehová nos hizo subir de Egipto, pero ahora Jehová nos ha desechado y nos ha entregado en mano de Madián? O sea, ¿qué pasó con Gedeón? Estaban viviendo una guerra, pero ellos se escondían en cuevas, en cavernas, con todo lo que tenían para que no se los robaran. ¿Todo por qué? Porque eran consecuencias, por supuesto, de sus actos, pero el concepto y el conocimiento que tenían acerca de lo que Dios hacía era lo que le contaban sus antepasados, no por una relación personal con Dios. A diferencia de David. David era un hombre que continuamente hablaba con Dios, buscaba el consejo de Dios, oraba a Dios, le pedía su consentimiento y pedía perdón cuando hacía el montón de embarradas que cometió David. Y entonces le dice el Señor, se volvió a él y le dijo, ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. ¿Acaso no te envío yo? Y él le dijo, ay, Señor mío, ¿con qué libraré a Israel? He aquí, mi clan es el más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, porque yo estaré contigo, derrotarás a Madián como a un solo hombre. Aquí ocurre que el concepto que tenía Gedeón de sí mismo y de lo que Dios podía hacer era desastroso. El menor, igual que David, la casa, el clan al que pertenecía, pues el más pobre. No podemos decir que el clan o la familia de David fuera la más pobre, pero tampoco era la más adinerada. Y él completamente desprovisto de todo. Sin embargo, el ángel le dice, varón fuerte y valiente. Bueno, ¿qué ocurrió con Gedeón? Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Y se dio la oportunidad y puso a prueba a Dios y le dijo que por favor le diera señal. Las señales sabemos, y dice la palabra de Dios, que las demandan los incrédulos. Y precisamente él tenía una incredulidad muy grande y le dijo, por favor, Señor, si esto lo vas a hacer tú, haz que pase esto y esto. Los invito para que sigan leyendo en Jueces. Y Dios le dio muestras de todo lo que iba a hacer a través de la vida de Gedeón. Y Gedeón, al ver que Dios respondía, se atrevió y fue obediente. Y liberó al pueblo de Israel de los madianitas. ¿Qué ocurrió al final? Que fue humillado Madián ante los hijos de Israel, no volvieron a levantar cabeza, dice la Biblia, y la tierra tuvo 40 años de descanso durante los días de Gedeón, un reinado prácticamente igual en tiempo al de David. Obviamente otras características y otras situaciones, pero Dios les proveyó de paz, de tranquilidad, de provisión. ¿Qué concepto tenía Gedeón de sí mismo? Un concepto de derrota. Tenía incapacidad, no se creía capaz de poder salvar y ayudar a otros. Sin embargo, se dio la oportunidad de conocer a Dios y todo lo que Dios podía hacer a través de su vida. Vamos a ver otro personaje. Tengamos en cuenta entonces estas características. Ahora José, capítulo Génesis 39, esta también es una historia súper apasionante. Y José, les hablo, fue vendido por sus hermanos. Después de vendido, pues obviamente fue esclavo. Y siendo esclavo, la esposa de su jefe
mintió y dijo que él quiso abusar de él. Como era un esclavo, pues ¿qué pasó? Lo echaron a la cárcel. Y en Génesis 39 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban las personas del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En todas partes donde José llegaba, le daba gracia. Gracia ante las personas. ¿Qué tenía José? José tenía una relación con Dios. A todo lugar donde él llegaba, imagínense que decía que consideraba la cárcel mi casa. Decía, esta es mi casa. ¿Quién va a decir que la cárcel es mi casa? Bueno, uno dice, al que está en la cárcel le tocó decir que es la casa. Pero realmente él lo disfrutaba como su casa, porque sabía quién era su papá. Sabía que él no estaba solo y abandonado. Sin embargo, en Génesis 41, el faraón tuvo un sueño, el de las vacas y el de las espigas, y se los contó, llamó los magos, llamó los brujos, llamó los sabios, llamó los entendidos, y nadie le pudo descifrar el sueño. Sin embargo, el copero del rey, que estaba con él, se acordó que José en la cárcel le había interpretado el sueño al copero y al panadero, y las cosas resultaron tal cual. Pasaron, creo que 2 años, y el principal de los coperos dijo, hoy me acuerdo de mis pecados cuando Faraón se enfureció contra sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del principal. Bueno, y les dijo todo. Cuando el faraón se dio cuenta que José tenía esa capacidad, pero hay algo muy importante, no era una capacidad de poderes mágicos. Bien claro le quedó al copero y a Faraón que el Dios vivo, el Dios del que habla la palabra de Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, era el Dios que lo capacitaba para darle la interpretación a los sueños. Entonces Faraón, verso 14, envió a llamar a José y sacándolo a prisa del calabozo, imagínense, del calabozo, se afeitó, mudó sus vestidos y acudió a Faraón. O sea, salió para allá. Y el faraón le contó todo el sueño y José tuvo la oportunidad de interpretarlo. Y le dice, José respondió a Faraón diciendo, dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no es mérito mío, es el Elohim, el Dios que está conmigo, quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. O sea, tenía clarísimo que no era una capacidad personal, sino que era de Dios quien le permitía hacer las cosas. Entonces, vamos a Génesis 41, del 33 al 34, después de que ya le dice José al faraón todo lo que tiene que hacer, y al final le dice, ahora provee a Faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Actúe Faraón y designe superintendente sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión estos buenos años que vienen y almacenen. Y le dice todo lo que el faraón tiene que hacer. Pero Faraón le responde, tú mismo estarás sobre mi casa y por tu palabra se someterá todo mi pueblo, solo por el trono yo seré más grande que tú. Faraón no preguntó por qué estaba en el calabozo. Faraón no preguntó ni le dijo que él era un violador. Faraón no preguntó nada. ¿Qué vio Faraón de este hombre? Vio la presencia de Dios sobre su vida. No importó que lo hubiesen difamado, no importó que estuviera en donde estuviera, no le importó nada a Faraón, porque ante los hechos con los cuales Dios lo estaba exaltando, lo llevó a tomar una decisión súper importante y demasiado importante. Se volvió el segundo después del faraón, hasta su propio anillo le entregó. Y Faraón dijo a José, verso 44, yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y estaba con las ropas, pues no estaba bien vestido, sin afeitar, desbaratado en el calabozo, y pasó a ser al que todo el mundo tenía que obedecer, aún los que estaban dirigiendo esa cárcel. Pero miren el conocimiento que tenía José acerca de Dios. Les recuerdo que José fue vendido por sus hermanos y él le dio de alimentar a toda su familia, a todo el pueblo de Israel que llegó
para ser sustentado durante estos años. Génesis 50, 18 al 21 fue cuando ya el papá de José se había muerto y quedaron sus hermanos y se sintieron acusados y dijeron, bueno, aquí ahora sí José se va a vengar de nosotros. Pero miren esto tan espectacular como respondió José. Le dijeron sus hermanos, vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener una vida en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué hizo? ¿Qué actitud tenía José? José sabía que todo lo que le ocurría, bueno y malo, no se escapaba del control de Dios. Tenía un concepto correctamente bien formado en su vida acerca de lo que Dios es y lo que Dios puede hacer. No importaba la circunstancia, ser vendido, esclavizado, ultrajado y encima en el calabozo, pero Dios lo puso después al mando. Él nunca dudó de lo que Dios es y podía hacer a través de su vida. Él dice que no se ponía en contra de Dios, aunque los demás pensaran mal de él, Dios lo iba a usar para bien. Y la respuesta la estaba teniendo pues ya con hechos concretos. Tenía un concepto correcto ¿de quién? De lo que era Dios para su vida. Quizás él no tenía una buena carta de presentación personal, porque qué decir, ni siquiera sabía dónde estaba o decir qué de la familia si sus hermanos lo vendieron, decir de a qué familia pertenecía, como para qué si la situación que había vivido era horrorosa. Decir que le fue bien en el trabajo si la mujer del jefe dijo que la iba a violar. Decir que él no lo hizo, pues no se trataba. Estaba viviendo unas consecuencias que no le correspondían. Sin embargo, el concepto que él tenía de Dios no cambió por las situaciones que estuviera viviendo. ¿Y Dios qué hizo? Lo exaltó. Sigamos con otra persona que es Sansón. Jueces capítulo 3 del 24 al 25. Bueno, en Jueces habla de que los papás de Sansón se les apareció el Señor y les dio una palabra y les dijo que iban a tener un hijo nazareo. Y un hijo nazareo es un hombre consagrado a Dios. Y le dijo a la mamá que se tenía que cuidar de todo lo que proviniera de la vid, no tomara vino, bueno, prácticamente no comiera ni uvas, y que a Sansón no le fuera cortado el cabello. En número 6 del 2 al 8 habla específicamente de las características que debe tener un nazareo. Dentro de eso dice no pasará navaja sobre su cabeza durante los días del voto, dice que no podían tocar a los muertos y al nazareo le dice que no se contaminará por su padre o por su madre ni por su hermano o por su hermana cuando mueran porque la consagración a su Dios está sobre su cabeza. Eran hombres consagrados a Dios. Las reglas establecidas en santidad para un nazareo eran tan altas como eran al mismo nivel de las reglas establecidas para un sumo sacerdote, porque a los sacerdotes se les permitía contaminarse, es decir, estar cerca a un muerto o tocarlo cuando fuera el papá, la mamá o los hijos que se murieran. A un nazareo le era prohibido, no lo podía hacer igual que el sumo sacerdote, o sea que el nivel de santidad que debía manejar un nazareo era muy alto. Pero para tener un nivel de santidad, ¿qué necesitaban? Tener un conocimiento de Dios. Lo cual Sansón, por los hechos que demostró, él tenía al Dios de sus papás, pero no era el Dios realmente de su corazón. Él no vivía en la santidad que demandaba Dios. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a su poder y a su fuerza. Tuvo una vida sexual completamente diferente y difícil, digámoslo así. Un hombre caprichoso y bueno, muchas otras características. Se enamoró de una mujer, Dalila, y ella lo cansó tanto y le hizo confesar el secreto de su fuerza, porque los filisteos estaban furiosos porque él había asesinado a muchos. Estando esto dentro del plan de Dios, que él por supuesto erradicara o acabara con este pueblo. Y resulta que Sansón se dejó cansar, se cansó su corazón
porque la mujer Dalila lo acosaba todos los días, diciéndole que le dijera en qué consistía el poder de su fuerza, ya que ella se había vendido y por supuesto estaba entregando la vida de Sansón. Y dice que desfalleció hasta morir, y literal hasta morir, porque esto lo condujo a la muerte. En Jueces 16 del 20 al 21, ya Dalila le había cortado el cabello, y dice que venían los filisteos a cometerlo, a llevárselo. Entonces él, despertando de sus sueños, se dijo: como otras veces saldré y seré librado, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Como otras veces, él le dijo una serie de mentiras a Dalila, que lo amarraran con esto, que le pusieran esto otro, y cuando decía que venían los filisteos, él se desamarraba como si fuera cordones podridos o lazos podridos. Nada que ver, o sea, se rompían y podía salir libre. A pesar de él haber contado que su fuerza estaba en el cabello y ella haberlo cortado, él creyó después que igualmente iba a salir de esa situación como había salido de las otras. Tenía conocimiento de Dios, conocía al Dios de sus padres, al Dios del que le habían hablado. Tal vez tenía mucho conocimiento de sí mismo y autosuficiencia por las capacidades, talentos, por los dones y por su condición, por la fuerza que tenía. No atribuía la fuerza a Dios, sino estaba completamente convencido que podía hacer las cosas. Sin embargo, Dios, un Dios bueno y de misericordia, lo ayudó. Dice Jueces 16 del 25 al 28 que él era guiado por una persona, por un muchacho, y cuando los filisteos se lo llevaron, le sacaron los ojos y lo convirtieron en la persona que manejaba el molino, que se consideraba esta una actividad de las mujeres, no de los hombres. Un hombre con tanta fuerza. Y dice que después, pasado un tiempo, en Jueces 16, mandaron llamar a Sansón para que los divirtiera. Lo llamaron de la cárcel y lo hicieron estar entre las columnas. Y dijo Sansón al lazarillo, al que lo estaba guiando: condúceme y hazme palpar los pilares en que descansa el templo y me apoyaré sobre ellos. Y el templo estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí, y sobre las azoteas como 3,000 hombres y mujeres observando el escarnio de Sansón. Sansón entonces aquí hizo lo correcto, invocó a Dios, a Jehová, y exclamó: Señor mío, te ruego que te acuerdes de mí, dame fuerza. Su cabello ya le había empezado a crecer. Dios, ¿qué hizo? Le volvió a dar fuerza. Dice: dame fuerza solo esta vez, Elohim, para que con una sola venganza me vengue los filisteos por mis 2 ojos. ¿Qué ocurrió? Dice que en esa situación él mató más hombres que cuando estuvo vivo. Por supuesto se murió, y los que estaban ahí en ese espectáculo de él fueron muertos. ¿Qué pasó con Sansón? Tenía un concepto mayor de sí mismo y muy pequeño acerca de Dios. No se dio la oportunidad de conocer al Dios que le había dado su fuerza, al Dios que le había entregado la capacidad para liberar a un pueblo, al Dios que lo había escogido para que viviera una vida absolutamente diferente y extraordinaria. Terminó en una cárcel y terminó asesinado sin ojos. ¿Por qué? Porque no se dio esa maravillosa oportunidad. Despreció lo que Dios le había entregado. Son personas completamente diferentes, 4 completamente diferentes, y nosotros somos, o usted y yo, usted el quinto, yo la quinta. Pero aquí hay algo importante, y es cuánto nosotros conocemos a Dios. ¿Estamos despreciando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Dios nos ha dado dones y talentos, capacidades extraordinarias. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿Estamos aprovechándolas o estamos dejando que nuestro orgullo y el afán por vivir la vida loca, nos lleve a cosas que no son la voluntad de Dios? Y por supuesto, si no son la voluntad de Dios, no nos va a ir bien. Esta es una invitación para que nosotros nos demos la oportunidad de conocer a Dios. Y para ello, nada mejor que pedirle al autor de la vida
que nos capacite y que nos ayude. Si usted nunca ha invitado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy lo motivo para que se dé esa oportunidad. Sin Jesucristo no podemos conocer al autor de la vida, no podemos conocer ni llevar una vida diferente y tomar una decisión correcta. Ahí donde está, le invito a que oremos y que le digamos hoy a Dios: Señor, yo te quiero conocer. Repita conmigo, por favor: Señor, yo te quiero conocer. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido que seas mi Dios y mi Señor. Hoy te recibo y te acepto en mi corazón, porque sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. Te pido que me ayudes a conocerte. Te pido que me permitas llevar una vida diferente y que tu propósito se cumpla en mi vida. Amén. Y nosotros continuemos orando. Ahora hagámoslo todos y vamos a orar para darnos nosotros la oportunidad que, teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, no nos hemos dado la oportunidad de conocerlo. No hemos caminado la milla extra. No hemos buscado el momento y la oportunidad para conocer y entender al Dios de la vida, al Dios de la fuerza, al Dios del poder, al Dios de la riqueza, al Dios de la misericordia, al Dios de la bondad, al Dios que hace justicia, al Dios que tiene preparados para nosotros un camino maravilloso y una vida esplendorosa. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día por habernos permitido estudiar a estos hombres que están escritos aquí en tu palabra. Gracias, Señor de los cielos, porque sabemos que de cada uno de ellos necesitamos aprender. Yo te pido que nos muestres cuánta autosuficiencia hay en nosotros, cuánta rebeldía, cuánto desconocimiento de ti. Te pido que nos ayudes, Señor, a depender más y más de ti, porque sabemos que contigo podemos enfrentar al oso y al león, podemos enfrentar a los enemigos que quieren venir a robarnos, que podemos enfrentarnos, Señor, a circunstancias difíciles, podemos disfrutar de los dones y talentos que has puesto sobre nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos capacites, ayúdanos a no ser autosuficientes, permítenos ver, Señor de los cielos, si estamos detrás de la dádiva más que de ti, más que del Dios de la dádiva. Te bendigo por cada persona que está ahorita escuchando esta palabra y te pido que nos sustentes. Ayúdanos a conocerte por el poder de tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos capacita para que nosotros conozcamos y entendamos, Señor, que tú eres Dios bueno, que haces justicia y juicio aquí en la tierra y que tienes cosas maravillosas y portentosas para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, amigos, espectacular. Un gusto disfrutar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Nos veremos en la próxima y los bendigo.